No sé por qué, yo sentí como esa conexión, ese llamado con la Virgen y palabras textuales del doctor me dice, señora, un milagro, no sé qué ha pasado, pero su bebé está bien, pueden venir por él. Y yo empecé con mi promesa y empecé a rezar el rosario. Empecé a darme cuenta que al cerrar los ojos percibía imágenes. Yo le pregunto al médico que si por qué me pasa eso y ya le digo lo que miro y él se sorprende y me muestra la carpeta de un CD y me dice, mira, me dice, es lo que estás viendo. Entonces era la imagen de la música que él tenía de fondo. Los milagros van sucediendo conforme uno va abriendo la mente y disponiendo el corazón. Cuando uno ya se siente perdido, cuando uno ya no tenemos nada que perder, creo que si abrimos un poquito la mente y el corazón, tenemos mucho que ganar. En este mundo desde que vivimos es ver para creer. Y en el mundo espiritual es creer para ver. No importa cuánto sepas, ni qué es lo que sabes, ni cuánto has estudiado. Lo que realmente va a hacer la diferencia es que... Yo soy Gilda, maestra y coach espiritual, y esto es Las Entrevistas de Anima Akáshica, un espacio para compartir historias y experiencias que pueden cambiar tu forma de ver la realidad. En la descripción y en el comentario destacado encontrarás enlaces para descargar recursos gratuitos y reservar una sesión privada conmigo. Hola a todos, estamos hoy aquí con una invitada especial, Mari Carmen Ochoa, que es terapeuta holística. Y no solo esto, de hecho lleva como 20 años trabajando en el mundo espiritual y os voy a decir todas las especialidades que tiene, porque son muchísimas. Tiene 20 años de experiencia en Reiki, registros akáshicos, constelaciones familiares, programación neurolingüística, PNL, hipnosis clínica, terapias energéticas, círculos de mujeres, sanación energética de útero, tarot, péndulo, tanatología, técnicas de liberación emocional, armonización de chakras y canalización angélica. Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Es un gusto estar aquí y poder compartir contigo y con toda tu audiencia. Gracias. Yo, para empezar, te preguntaría cómo empezó este camino espiritual tuyo, que tan rico, tan especial, con tantas cosas. Cuéntanos un poco. Bueno, en mi camino espiritual empezó cuando nació mi tercer hijo. Eso fue en el año de 1995, para ser exactos. El bebé nació de una manera prematura y nació de 8 meses y el médico nos dijo pues que no respiró al nacer y que iba a ser complicado y que la verdad daban muy pocas esperanzas de que el bebé viviera. Que nos preparáramos pues para una noticia, ¿no? De que el bebé tal vez no sobreviviera. Obviamente, como mamá, pues me llené de angustia, de temor, pero también recordé que a pesar de no ser muy católica o con esa fe, porque yo me crié en la religión católica, pero no profesaba, pero no sé por qué, yo sentí como esa conexión, ese llamado con la Virgen y le dije, Virgencita, tú también eres madre, si permites que mi bebé viva, yo te voy a rezar el rosario mientras yo tenga vida. Me dan de alta a mí, por decir hoy, al día, y ya me había dicho el médico que el bebé iba a permanecer pues varias semanas en la incubadora, pues a ver cómo iba mejorando. Más sin embargo, al día siguiente de que me dan de alta, recibo una llamada telefónica del doctor y palabras textuales del doctor me dice, señora, un milagro, no sé qué ha pasado, pero su bebé está bien, pueden venir por él. Pues obviamente eso me llenó de gozo y sí, trajimos al bebé a casa y yo empecé con mi promesa y empecé a rezar el rosario. Al principio, como era algo nuevo para mí, yo duraba mucho, la verdad, para rezar el rosario y cerraba mis ojos para concentrarme. Y se hizo una costumbre y hasta el día de hoy a mí me gusta orar con mis ojos cerrados. Entonces, al estar haciendo oración, con el tiempo, con los meses, empecé a darme cuenta que al cerrar los ojos percibía imágenes. Entonces yo abría los ojos porque pues no entendía qué pasaba. Al principio esas imágenes eran como flashazos. Después ya fueron imágenes estáticas y ya después el movimiento podía ver paisajes, personas, niños. No comprendía, pero igual ya como que me acostumbré a mirarlos, ¿no?
y seguía en la oración. Después de eso, al poco tiempo fallece mi mamá. Entonces, de una manera inesperada, ella no estaba como para morir, tenía una enfermedad que estaba controlada, ella estaba todavía muy fuerte, era una mujer muy, pues muy trabajadora. Y yo la veo un fin de semana, íbamos todos los domingos, mi esposo, mis niños y yo a visitarla, la visitamos y estaba enfermita. A mitad de semana, después de ese domingo, viene mi papá a casa y me dice que mamá está enferma, que tenemos que internarla, que la llevamos al hospital. Yo acompaño a mi papá pero todo el trayecto yo ya iba como con un presentimiento, ¿no? Algo a mí me decía que mi mamá iba a fallecer, obviamente no podía decirlo porque no quería angustiar. Llego a casa, veo a mi mamá, la saludo y esa percepción se hizo más fuerte, esa como corazonada. Cuando yo tomo a mi mamá de la mano para acompañarla al hospital, mi mamá se para en medio de la sala de la casa, como si ella también supiera que era su última vez ahí, porque ella miró alrededor de la casa y se le llenaron sus ojos de lágrimas. La interno, mi mamá dio sus datos al médico, ella habló, yo voy a internarla y cuando regreso, perdón, a llenar los datos que me dicen que debo de dar de mamá. Cuando yo llego de regreso, que no pasaron ni 15 minutos, ya me dicen que mamá está grave, que avise a los familiares. Entonces fue un shock muy grande para mí. Al día siguiente mi mamá fallece. Pues eso me dejó sumida pues en una tristeza, es una pérdida pues muy, muy triste, muy grande para la que no estamos preparados. Y eso me llevó a una tristeza profunda y una depresión. Entonces, me llevan con el médico me receta medicamento para tratar de estar bien, más sin embargo, lo tomo por poco tiempo, digamos, no sé, 1 o 2 semanas, y me doy cuenta que ese medicamento a mí me pierde, me desconecta del mundo. Y al ser mamá de 3 niños pequeños, yo no podía permitirme estar sin estar presente. Entonces, por recomendación de una amiga, voy con un médico acupunturista. Cuando yo llego con el médico, de ahí empieza también a hacerse todavía más profundo este camino espiritual, porque al llegar con el médico, por algo que me pasa ahí, tengo una visión al momento de que me están poniendo las agujitas de acupuntura. Yo le pregunto al médico que si por qué me pasa eso y ya le digo lo que miro y él se sorprende y me muestra la carpeta de un CD y me dice, mira, me dice, es lo que estás viendo. Entonces era la imagen de la música que él tenía de fondo. Entonces esto me sorprende y le digo yo que como todas las personas queremos siempre una explicación lógica a las cosas que nos pasan, pero no siempre se pueden obtener esas explicaciones lógicas. Es decir, tenemos que aprender a soltar también el control, ¿no? de la mente. Y ya me dice el médico, mira, todas las preguntas que tú tienes, esas respuestas las puedes encontrar en un libro. Y él me recomendó un libro, era 4 en 1 de Connie Méndez, Metafísica. Y empecé a leerlo, pero la verdad tuve conflicto porque yo tenía una creencia católica muy arraigada y yo sentía que lo que estaba leyendo pues se contradecía para mi fe. Lo tomaba inclusive como pecado. Entonces, voy con el padre, con el sacerdote y le digo lo que me está pasando, pero que quedé también con el médico, pues debatir lo que me había parecido el libro y el sacerdote me dice, mira, léelo, me dice, para que puedas platicar con tu médico, pero no hagas caso a lo que ahí dice. Entonces, sí lo hice, pero pues fue imposible a medida que fui adentrando en el librito ese, pues fue como cayendo, por así decir, el velo, ¿no? Entonces, ya eso me dio otra perspectiva. Y así es como empezó mi camino espiritual. Después de ese libro, me llevó a otro y ha sido este recorrido hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me llevó, la pérdida de mi mamá, el nacimiento de mi hijo primeramente, y después, 3 años después de la pérdida de mi mamá, falleció también mi hermano el mayor. Entonces fueron golpes duros para la familia de pérdidas y pues eso también me mostró que cuando uno tiene este camino, pues es más fácil superar las pérdidas cuando tiene uno fe. Así es como empezó.
Entonces, Mari Carmen, lo que tú has experimentado en tu vida son auténticos milagros a partir de lo que pasó con tu hijo, cosas que te pasaron a ti, de transformaciones internas. Ahora, con lo que sabes ahora, después de 20 años de práctica en el mundo espiritual, ¿qué explicación das tú a los milagros? Bueno, para empezar, al principio yo miraba los milagros como algo extraordinario, por así decirlo, o algo que ocurría, no sé si al azar o de qué manera. No tenía la verdad como una idea clara de que era un milagro, pero a medida de que he profundizado en el mundo espiritual, me doy cuenta que los milagros van sucediendo conforme uno va abriendo la mente y disponiendo el corazón, porque cuando uno empieza la vida espiritual, empezamos como a calmar un poco la mente que siempre quiere estar controlando y te va abriendo a otra percepción. Entonces, ahorita yo te diría que los milagros van junto de la mano con ese cambio que tú vas teniendo. Por ejemplo, ahorita yo te puedo decir que tal vez el milagro más grande que he experimentado en mi persona, porque obviamente el primero fue el que mi hijo viviera, pero en mi persona ha sido la transformación a través de este mundo, como al ir cambiando tu pensamiento, literal, tu mundo exterior va cambiando. Así es como yo explicaría los milagros y los milagros, no podemos darles esa explicación lógica, simplemente tenemos que como aceptar que hay un poder superior, llamémosle Dios, energía, universo, como cada quien le llame, que ahí está siempre para nosotros y que es cuestión de que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón para poder empezar a recibir esos milagros. Mari Carmen, tú eres muy experta de Reiki y en privado me has contado experiencias muy bonitas que has tenido, que de alguna manera te han acercado a eso, lo que es el milagro, ¿no? Por lo menos el lenguaje común. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, con mi experiencia, por ejemplo, en el Reiki, a mí me pasó que en mi mano derecha precisamente me salió un quiste senovial se le llama. Entonces creció más o menos como unos 2 centímetros y el médico me dice, ¿por qué sí, por qué no lo opero? Entonces yo le digo, porque no me duele, le digo, entonces, por eso no lo opero. Y me dice, el pero es que se ve antiestético. Y de hecho yo sí me daba cuenta y yo trataba de usar la manga lo más largo que pudiera pues para taparlo, porque pues la gente cuando veía pues como que se sorprendía. Entonces yo me acordé del Reiki y dije voy a empezar a practicarlo. Y todos los días imponía mi mano izquierda sobre la mano derecha para darme Reiki. Y todos los días hacía lo mismo. Y yo creo que más o menos tendría unos 15, 20 días haciéndolo y cuando al día siguiente que lo quiero hacer, hasta pensé que me había equivocado de mano, ya no lo tenía. Entonces eso para mí me fue muy sorprendente. Y ahí me di cuenta que pues que sí funciona el Reiki. Y después de eso, de esto que te estoy contando de la mano, he tenido, por ejemplo, que si me ha dolido la muela o algo, yo me pongo la mano, hago el símbolo y la verdad se me quita. Y después también muchas experiencias muy bonitas con mascotas de ahí mismo, de la cuadra donde yo vivía. Y también me doy cuenta de algo curioso, fíjate, Gilda. Los animalitos sanan más rápido porque los animalitos aceptan con amor esa energía tan bonita que tú les estás brindando. Los animalitos no cuestionan si va a funcionar o no va a funcionar, simplemente lo reciben. Y tengo experiencia con, por ejemplo, con los perritos. Hay una experiencia fuerte, por ejemplo, una sobrina le regalaron un perrito, un chihuahua, y se le salió por accidente y se fue a la casa de enfrente. Ahí literal lo masticó un perro, o sea, lo dejó muy, muy, muy mal herido. Lo llevan con el veterinario y le dicen pues que no, que tienen que dormirlo porque el perrito no va a sobrevivir. Entonces mi sobrina, que ya sabía lo que del Reiki y eso, no, dice, lo voy a llevar a mi tía. Me traen al perrito y le impongo las manos y el perrito se salva y vivió muchos años. Sí le quedaron cicatrices, obviamente, porque literal lo masticó el otro perrito, pero el perrito vivió muchos años. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita que tuve con un perrito.
Y después, como que eso se extendió esa noticia y ya las personas que tenían enfermos a los perritos me los traían y yo iba hasta donde estaban los perritos y fueron muchos testimonios muy bonitos. Entonces, por supuesto, también con personas que han sanado de dolencias y todo eso, pero me doy cuenta que sí es más fácil que se recuperen los animalitos, por eso que te explico. Entonces aquí yo te haría una pregunta que efectivamente a mí me la hacen muchas veces, ¿no? Cuando se dice, ¿qué garantías tiene un tratamiento energético o una terapia espiritual, ¿no? Como la queramos llamar. Pues explícanos un poco, en tu experiencia, ya nos lo has explicado un poquito haciéndonos el ejemplo de los animalitos, ¿no? Pero explícanos bien en las personas qué es lo que pasa cuando alguien viene simplemente porque se lo han recomendado, pero en el fondo no cree en lo que tú estás haciendo. Bueno, para empezar, yo siempre soy muy honesta con las personas y siempre les hago ver que en este camino espiritual no hay fórmulas mágicas, no hay una varita mágica, no hay atajos, que quiere decir que es un camino que cada quien tiene que caminarlo de manera muy personal y que lo que le ha funcionado a otra persona no necesariamente le va a funcionar a esta otra persona. Precisamente por eso es que yo decidí estudiar muchas técnicas, por así decirlo, porque hay personas que son muy, la palabra estructuradas, que todo lo quieren como así, ¿no? Entonces, pero realmente para este camino no se necesita técnica ninguna, lo único que se necesita es tener esa fe. Esa fe es lo único y eso no hay nada, no hay un supermercado, no lo puedes comprar. Tienes que tener simplemente la voluntad de decir, voy a tener esta fe. Cuando uno ya se siente perdido, cuando uno ya no tenemos nada que perder, creo que si abrimos un poquito la mente y el corazón, tenemos mucho que ganar, pero esa es una decisión muy personal. Por eso siempre me gusta ser muy honesta. Yo le digo a las personas cuando vienen conmigo, si tú realmente abres tu corazón y empiezas a hacer lo que yo le vaya recomendando, ¿no? En las terapias que le estoy dando a la gente, vas a empezar a experimentar por ti mismo esos milagros. Entonces, pero no es como una receta, por decir, de cocina, que esto va a funcionar igual para todos. Pero cuando una persona realmente se compromete a tener esa fe, es lo que empieza a hacer posible los milagros. Cuando la persona empieza a cambiar esas creencias que tiene, que los limitan muchas veces, es cuando realmente empiezas tú a percibir de una manera diferente. Es mirar el mundo que siempre ha estado ahí, pero a través de una mirada nueva, por decirlo de alguna manera. Entonces, hemos dicho a lo largo de la entrevista que tener fe en el proceso es fundamental porque esto es lo que marca la diferencia entre va a funcionar o no. Pero yo aquí te quiero hacer una pregunta quizás un poco más incómoda, porque es algo que escuchamos mucho, ¿no? O sea, estos últimos años, tú sabes que ha habido como una explosión de estas terapias, ¿no? Espirituales, de muchas técnicas, de también la manifestación. Entonces, lo que se ha vendido un poco a nivel de marketing ha sido, haz trabajo personal, medita, ten fe, haz muchas cosas, ¿no? A nivel espiritual y energético y al final resolverás cualquier problema. Y mucha gente se ha apuntado a eso y realmente lo ha hecho, ¿no? Ha hecho todos los rituales, todas las meditaciones, todo lo que se suponía que tenía que hacer. Pero por lo que sea, no ha alcanzado el resultado que esperaba alcanzar. Ya han perdido un poco esa fe. ¿Qué les podemos decir a estas personas? Bueno, en primer lugar, yo les diría que no se sientan mal, que no se juzguen por no haber tenido todavía esos cambios que ellos quieren, pero dicen que la perseverancia y la constancia es igual al éxito. Y en este camino espiritual también es igual. Hay que tener, voy a hacer mucho hincapié en esto, Gilda, no importa cuánto sepas, ni qué es lo que sabes, ni cuánto has estudiado. Lo que realmente va a hacer la diferencia es qué estás haciendo o qué haces con lo que sabes, ponerlo en práctica. Entonces, y la práctica es algo que se hace diariamente. Así como tenemos el hábito de asearnos todos los días, lavar nuestros dientes, bueno, eso que aprendieron las personas, yo le diría que lo hagan un hábito, que lo hagan todos los días y sobre todo sin expectativas, simplemente que lo hagan
Y cuando menos piensen, se van a dar cuenta que están viviendo un auténtico milagro, porque eso es la verdad. Sin disciplina no se pueden obtener pues estos cambios, ¿verdad? Y el cambio realmente sucede cuando la persona cambia interiormente. Mientras no cambie, no va a haber nada nuevo afuera, todo va a seguir igual. Entonces, yo les digo a las personas, yo les diría, si te gusta la vida que tienes ahorita, lo que estás manifestando, pues sigue adelante con lo que estás haciendo, con tus creencias, pero si algo no te gusta, sigue intentándolo. Al final de cuentas, creo que esta vida es un hermoso regalo, es un viaje que todos decidimos de una manera consciente hacer a este hermoso planeta que es la Tierra, y es para aprender. Entonces, también les diría que hay más tiempo que vida. Me gusta mucho decirles eso, porque hay más tiempo que vida, porque si no aprendemos en esta vida, no importa, puede ser en la siguiente, así que no se desesperen. Y sobre todo eso, aquí, fíjate, en el mundo espiritual, es a la inversa que en el mundo terrenal. En este mundo 3D que vivimos es ver para creer. Y en el mundo espiritual es creer para ver. Entonces, eso me gustaría decirles, que simplemente no se juzguen, que lo sigan intentando porque bien vale la pena. Entonces, muchísimas gracias, Mari Carmen. Ha sido muy interesante conocer tu testimonio aquí en el canal de Anima Akáshica. Hacednos saber en los comentarios, decirnos qué es lo que os ha gustado de esta entrevista. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ya os responderemos. Y probablemente podemos volver a invitar a Mari Carmen otra vez en el futuro, si quedan muchas preguntas abiertas. Entonces, Mari Carmen, déjanos con un saludo final. Bueno, pues simplemente agradecerte por este espacio y decirle a las personas que nunca estamos solos, que ese poder superior, llamémosle Dios o como cada quien le llame, siempre está con nosotros, y que es muy importante tener esa fe y cultivar esa fe con Dios, esa amistad, más que fe, como una amistad, hablarle a Dios como al mejor de tus amigos, porque todas las personas, sin excepción, algún día vamos a necesitarlo, vamos a pasar por esa noche oscura que se le llama, ¿no? Esa noche oscura del alma. Entonces, qué mejor que cuando pasemos por esa noche, ya tengamos una luz en nuestro interior. Esa luz se llama Dios, se llama universo, se llama energía, pero en que la enciendan dentro de cada uno de estas personas, en cada uno de ellos, para que puedan encontrar claridad. Muchísimas gracias. Y también recordamos que tú estás prácticamente en todas las redes sociales y que tienes una consulta física y online, ¿correcto? Entonces las personas te pueden contactar desde cualquier lugar, básicamente. Aunque estén en otro país, pueden contactar contigo y recibir también una sesión online si lo desean, ¿correcto? Sí, así es correcto. Y también la energía siempre funciona. Aunque estén las personas muy lejos, físicamente la energía traspasa lo que es la barrera del tiempo y el espacio, y ojalá que puedan ayudarse a sanar, que busquen las herramientas que necesitan. Por si alguien necesita una sesión con Mari Carmen, que ya habéis visto, tiene una energía maravillosa. Os dejamos aquí en la pantalla todos los contactos para seguir las redes sociales y para contactar con ella en caso de que queráis una sesión. Tendréis los datos también en la descripción y en el comentario destacado. Muchas gracias.